Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Arellano, soy trabajadora social y hoy les voy a compartir algunos contenidos sobre consejería en salud, los cuales están insertos dentro de la capacitación acerca de consejería en salud y estudios de familia. El resultado de aprendizaje de nuestro curso de hoy es conocer el concepto de consejería, sus diversas formas y los objetivos que tiene. Y a modo de introducción, podemos decir que el Ministerio de Salud ha definido la consejería como la interacción entre uno o más miembros del equipo de salud con uno o más integrantes de la familia con la intención de apoyarlos en el desarrollo de sus habilidades y destrezas para que asuman y compartan la responsabilidad del autocuidado de los integrantes de la familia, del grupo como tal y del suyo propio. La consejería está inserta dentro del modelo de salud familiar y comunitaria que se ha impulsado desde los años 90 en los centros de salud de nuestro país como una forma de transformar lo que históricamente entendíamos como consultorios a centros de salud con mirada más integral, con continuidad de la atención y con una mirada de nuestros usuarios de forma más horizontal, buscando la proactividad de ellos y su propia autonomía en la toma de decisiones frente a riesgos o a mejorar las condiciones de salud de su vida y de su familia en general. ¿Qué es importante mencionar antes que nada y que debemos tenerlo clarísimo a la hora de poder realizar una consejería en salud? La consejería no es aconsejar, no es sugerir, no es decirle al otro lo que usted debe hacer es esto, lo que usted tiene que hacer es esto, lo que usted tiene que realizar para tener una mejor calidad de vida es lo que yo digo como eh, profesional de la salud debe realizar, sino que es ayudar al otro a clarificar sus propias ideas para tomar decisiones más acertadas informadamente. Es decir, fomentar la autonomía, fomentar el que el otro pueda reconocer recursos propios y de la familia que le permitan tomar decisiones conscientes de las implicancias positivas y negativas, reconocer los factores protectores que hay y los que también lo arriesgan a la hora de tomar una decisión respecto de su propia salud. Los tipos de consejería que encontramos dentro de nuestro hacer habitual son la consejería informativa y la consejería en crisis. Cuando hablamos de consejería informativa, generalmente estas están integradas o internalizadas dentro de otras actividades que habitualmente realizamos en nuestro ser profesional a la hora de enfrentarnos a un paciente, a un usuario o sus familias. Y la consejería en crisis que responde a poder realizar una intervención que es más profunda, que tiene más sesiones, que es una actividad por sí misma y que por lo tanto debe estar dentro de la planificación anual de nuestros centros de salud. Cuando hablamos de consejería informativa, a través de ella se entrega primordialmente información sobre salud o autocuidado de forma de facilitar la toma de decisiones al tener un mejor conocimiento de las opciones. Esto también, la consejería informativa, busca una equidad social en la medida que las personas tienen mayor información acerca de temáticas que son acordes a su ciclo vital o ciclo familiar, pueden tomar decisiones, mejores decisiones frente a su propia vida, a la resolución de sus conflictos, a aprender a resolverlos por sí mismos, a no depender de otros, a no generar o a no seguir fortaleciendo esta relación asistencial que históricamente existe entre las personas y nosotros como funcionarios de salud.
Es por eso que la consejería informativa es tan importante y por eso es que está inserta en tantas prestaciones de salud que hoy día realizamos a los diferentes usuarios que solicitan de nuestra atención. Y la consejería en crisis se utiliza en situaciones de crisis familiares e individuales, tanto normativas como situacionales, con el fin de ayudar a enfrentarlas y buscar opciones alternativas para solución, una vez transitado claramente el periodo agudo de la crisis, lo que requerirá en un primer momento una intervención en crisis de primera orden. Una vez logramos enfrentar y superar el periodo agudo de crisis que puede también requerir del intersector para una mejor intervención, podemos realizar otro tipo de consejería, que es la consejería familiar, siempre y cuando ese caso en crisis siga siendo intervenido dentro de los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son de resorte del intersector y ahí es donde como agentes de salud debemos ser sabios, como equipo, mirándolo multidisciplinariamente, es ser capaces de entender que no todo lo podemos resolver nosotros, no todo podemos asistirlo nosotros y debemos siempre tener la claridad de cuál es nuestra red, cuál es el intersector que actúa con nosotros para poder derivar los casos que son más complejos de manera más segura, de manera más clara para nuestros usuarios y con la garantía de que en esos establecimientos, en esas instituciones, en ese intersector, la persona va a ser realmente acogida y entendida frente a su situación de crisis. Por eso hablábamos de que pueden ser crisis normativas como situacionales, que generan otro tipo de escenario. La consejería establece una relación de ayuda orientada al usuario y centrada en la solución de problemas. Se orienta la acción a desarrollar cambios de conducta y requiere de la exploración y comprensión de sentimientos, pensamientos y acción con el usuario y finalmente de la interpretación de este y la decisión de modificar variables sistémicas y ambientales pertinentes a la situación. Volvemos a reforzar lo que vimos anteriormente. La consejería no es aconsejar o sugerir, sino ayudar al otro a clarificar sus propias ideas para tomar decisiones más acertadas informadamente. Y en esto tenemos que tener claro que hay una rueda de cambio en donde nosotros como profesionales de salud también tenemos que tener respeto frente a los procesos que el otro enfrenta para superar alguna situación de salud o alguna situación de su vida que está influyendo en su salud actual. Y en ese sentido, como decías, debemos ser tolerantes a la frustración que eso nos puede ocasionar, ser hábiles para pesquisar cuando tenemos algún retroceso en el proceso y ser respetuosos también de cuando la persona en realidad solo busca información, pero en ese momento no tiene sentido o no conscientemente reconoce una situación como problema o sabiendo que es una situación problema o de riesgo para él o su familia, no se siente todavía preparado para realizar acciones que le permitan modificar conducta. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque está comprobado que en la medida que las personas asumen este cambio en su vida cotidiana, el éxito de esta intervención es mucho más seguro. Entonces, iniciamos, ¿verdad? Nuestra intervención, nuestra consejería y podemos ver que las personas pueden estar en una etapa de precontemplación, ¿verdad? Que es cuando ni siquiera hay una conciencia de riesgo o de problema, de contemplación cuando tenemos claro, el usuario tiene claro
que hay un problema o una dificultad que se debe de intervenir, pero no se siente todavía preparado o interesado en generar una acción concreta. La etapa de determinación tiene que ver con, ok, el usuario está consciente de una problematización y tiene la disposición a realizar cambios para mejorar. Luego de esos cambios activos y permanentes viene la fase de mantenimiento, que tal como dice la palabra, es mantener esos cambios de conducta que se decidieron en el proceso de determinación. Y luego de ese mantenimiento puede haber claramente una consolidación, donde ya esos cambios activos se hacen permanentes, o una recaída frente a lo que se estaba experimentando, lo que se estaba viviendo. Y en eso tenemos que tener la claridad de en qué fase la persona está, en qué fase la familia puede estar, para poder situarnos de la mejor forma para una buena intervención. Podemos generar un trabajo en etapa de precontemplación para pasar a una de contemplación, es decir, tener conciencia de, y en eso el usuario o su familia puede salir prematuramente, es decir, estoy consciente de ese problema, pero en realidad me alejo, en realidad ya no sigo solicitando ayuda. Y en eso también debemos ser muy respetuosos de, podemos generar un seguimiento, podemos realizar una reconcientización, pero si las personas no tienen necesidad de cambio o no reconocen esa necesidad de cambio, debemos pensar con el equipo cuáles otras alternativas o estrategias tenemos para poder motivar el cambio y poder motivar la participación de las personas. Teniendo la claridad ya de lo que significa consejería y de que mucho de eso es una actividad habitual en nuestro ser profesional, nos vamos a dividir en grupos, todos ustedes se van a dividir en grupos para poder responder una pregunta que tiene relación con saber qué consejerías se aplican habitualmente en su práctica profesional ligadas a la promoción y a la prevención de la salud. ¿Cuáles son las consejerías que aplican habitualmente? Se van a dividir en grupos en este momento, vamos a abrir distintas salas, vamos a generar un proceso de trabajo que van a tener máximo 15 minutos para poder desarrollar y vamos a volver a un plenario donde vamos a poder compartir las experiencias y las acciones concretas que realizamos en nuestro hacer diario. ¿Les parece? Así que voy a estar pasando por las distintas salas por si acaso hay alguna duda, pero los invito a desarrollar esta acción con el fin de también retroalimentarnos respecto de lo que los otros hacen y que desde mi experiencia sería importante también empezar a implementar y aplicar. ¿Vale? Les vuelvo a dar la bienvenida a este curso. Estoy muy contenta de su participación y sigamos desarrollando este trabajo grupal. Muchas gracias a todos por su atención.